Muy buenas noches, queridos participantes. Qué gusto estar junto a ustedes esta noche. Bueno, hoy comenzamos nuestro último módulo que es análisis de flujos de efectivo. Y bueno, yo voy a ser el facilitador de este módulo. Este módulo que tiene 2 semanas y vamos a tener 6 sesiones durante estas 2 semanas. Las sesiones para esta semana están planificadas como lunes, miércoles y jueves, si no estoy mal. Y bueno, vamos a ir hablando de algunas cosas, ¿ok? Bien, mi nombre es Juan José Jordán y bueno, yo actualmente dirijo la carrera de Ingeniería Financiera en la UPB en Campus Cochabamba y me hago cargo a nivel nacional de los laboratorios, ¿no? Tanto en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, etcétera. Bueno, un poquito de mi background, el área de expertise y las materias que enseño están muy relacionadas a lo que es valoración económica de empresas, a lo que es el manejo de coberturas y derivados financieros, mercado de valores, fusiones, adquisiciones, reestructuración corporativa, etcétera. ¿No? Ya tengo muchos años de estar en la docencia y también ejerciendo la profesión. Soy ingeniero financiero y bueno, he tenido la suerte de hacer un par de pregrados, un par de maestrías y un doctorado también en la parte de economía, econometría, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer durante estas 2 semanas, estas 6 sesiones? Vamos a ver, en esencia, dos cosas de flujos de caja, ¿sí? Que quiero que sean nuestros principales objetivos. Ahorita les voy a presentar el sílabo y demás, pero quiero que se entienda muy bien esto, ¿sí? Lo que necesito que hagamos es que resolvamos una debilidad que es cada vez más común en nuestro medio, ¿no? Que es el hecho de armar, ¿sí? Construir flujos de caja e interpretarlos. Tenemos muchos colegas que se dedican a la parte de auditoría, a la parte de contabilidad, etcétera. Y gran parte de nuestros colegas confían mucho en la tecnología a la hora de establecer estados financieros y gran parte de las empresas también y simplemente utilizan los estados financieros como un requisito más que cumplir, como un trámite más. ¿Sí? La idea de los estados financieros es dejar de utilizarlos como si fueran un requisito de presentación anual, simplemente para impuestos, y más bien utilizarlos para evaluar la situación de la empresa, para evaluar la salud financiera de la empresa y para poder tomar decisiones a partir de estos estados financieros, ¿sí? Y bueno, uno de estos estados financieros, y es el que representa usualmente más problemas en su construcción y en su interpretación, es el análisis de flujos de efectivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Sí? Mi objetivo es de que ustedes puedan construir flujos de efectivo, ¿sí? De cualquier tipo de empresa, sin importar cuál sea el tipo de empresa, ¿sí? Y que ustedes puedan hacerlo, pero con tal nivel de seguridad de que puedan hacerlo, no sé, pues a las 2 de la mañana en una servilleta, ¿sí? Y de cualquier empresa. Yo me acuerdo cuando yo salí de la universidad y me contrataron por primera vez, yo salí como un muy buen alumno de la universidad. Me contrataron por primera vez y me dijeron, ya arma estos estados financieros. Y me acuerdo pues que yo decía, hay flujos de caja, me acuerdo, soy llevado en análisis de estados financieros, era bastante bonito. Y saqué mi formulario de la universidad, y era un formulario que tenía como 9 hojas, ¿no? Y decía que tienes que sumar tal cuenta, que tienes que restar tal cuenta, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer el otro, que más, que menos, que cambie, que no sé qué. Y era todo un lío. Y dije, va, sigo mi formulario y listo. El problema es de que en mi formulario no había pues el mismo plan de cuentas que en la empresa, ¿no? En la empresa había cuentas por pagar a doña Teresita y en mi formulario no había doña Teresita. Entonces no sabía qué hacer con la dichosa cuenta. Entonces obviamente no me cuadraba nada y, no, y me he dado cuenta que al salir de la universidad pues no sabía utilizar la herramienta de flujos de caja. Entonces, es gracias a esto que tuve que aprender después de la universidad a hacer flujos de caja y al aprender a hacerlos, aprendí a interpretarlos y aprendí también la utilidad de ellos, ¿no? Actualmente hago reestructuraciones financieras básicamente basadas en flujo, ¿sí? Para que las empresas puedan tener
cierta salud o puedan salir de ciertas crisis. Ha sido principalmente importante durante el tiempo de pandemia. Ustedes saben que muchas empresas han tenido serios problemas financieros durante la pandemia y pues he estado trabajando con muchas de ellas, ¿sí? Actualmente tengo algunas empresas en Bolivia, algunas empresas también fuera de Bolivia, que son mías, y también asesoro a muchas otras empresas, tanto dentro como fuera del país. Entonces, lo que he hecho ha sido elaborar una metodología que no la van a encontrar en bibliografía normal, en bibliografía común. Entonces, yo lo que he hecho es hacerles un dossier con una metodología un poquito más entendible, ¿sí? El día de hoy les voy a presentar en los últimos 15 minutos, 10 minutos, 7 minutos, quién sabe, cómo se hace un flujo de caja, ¿sí? Y cómo de simple es un flujo de caja, ¿sí? Entonces, es súper sencillo. Usualmente, como les digo, los colegas, al menos varios amigos que tengo, confían mucho en la tecnología, pero eso también los limita un poco en el tema de interpretar, ¿no? O sea, si no sabes de dónde se origina la herramienta o de dónde está haciendo las cosas que la herramienta que estás utilizando hace, es muy complicado poder utilizarla bien, ¿no? Alguna vez en clases yo decía, ¿no? Y escuché a algún profesor decir, a mí no me importa el por qué, solo enséñenme a utilizar la herramienta, ¿no? Y yo decía, ¿cómo pueden decir eso? ¿No? O sea, si yo, por ejemplo, te enseño a utilizar un martillo y te enseño a utilizar un martillo para clavar un clavo, si no te explico el por qué y si no sabes el porqué de la herramienta, lo siguiente que vamos a ver es que va a estar cocinando con el martillo, ¿no es cierto? Entonces, vas a aplicar mal la herramienta, ¿sí? Que se supone que te debería ayudar. Y en este caso, la herramienta es pues flujos de caja. Entonces, nuestro módulo tiene dos partes, ¿sí? Una parte es la parte mecánica, la parte de cálculos, la parte de construir el flujo de caja, que es sumamente importante, porque si sabes construir, sabes interpretar, ¿sí? Y la segunda parte es precisamente esa, interpretar, analizar y tomar decisiones, ¿ok? Entonces, les voy a presentar el sílabo de la materia que ya lo tienen en plataforma, que es este, ¿sí? Si me permiten, voy a compartir. No sé si todos lo pueden ver. ¿Sí se ve? Sí se ve. Súper. Bien, Sí se ve. entonces, tenemos clases esta semana, que va a ser lunes, miércoles y jueves. Probablemente sea el mismo calendario para la siguiente semana, altamente probable, ¿sí? Y bueno, ¿de qué se trata? Básicamente lo que les he dicho, ¿no? La descripción del curso es esta. El flujo de efectivo es uno de los pilares en la administración de cualquier empresa. Lamentablemente, ahora muchas empresas utilizan el tema de estados financieros como cumplimiento de un papel, de un trámite, que no debería ser, ¿no? Es una herramienta de evaluación y de corrección, ¿sí? Entonces, este elemento es una herramienta vital para controlar los ingresos y egresos y planificarlos, ¿no? De tal forma que permite enfrentar las obligaciones diarias a tiempo que sirve para medir los fondos con los que se dispone. El flujo efectivo está completamente vinculado con la rentabilidad del negocio, principalmente porque marca la pauta para poder enfrentar contingencias no previstas y tener el suficiente dinero disponible para las inversiones que puedan presentarse. Entonces, una empresa no quiebra por perder plata. ¿Sí? Una utilidad negativa no necesariamente lleva a la quiebra a una empresa, ¿sí? Una empresa no quiebra por tener rentabilidad negativa, una empresa no quiebra por demasiado endeudamiento, ¿sí? Entonces, una empresa quiebra por flujo de efectivo. En el momento en el que tú no puedes pagar o cumplir tus obligaciones con los acreedores van a gestionar procesos de cobro, y esos procesos de cobro, si es que no son qué sé yo, cumplidos, van a derivar en procesos de quiebra. Y esos procesos de quiebra en procesos de remate para cumplir con esas obligaciones, ¿no? Entonces, el mayor problema de las empresas es justamente controlar el tema de flujos de efectivo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo general? Al finalizar el curso, lo que yo quiero es de que ustedes estén en condiciones de conocer los contenidos teóricos y prácticos, ¿sí? De índole económica y financiera, y sean capaces de elaborar y asesorar en el manejo eficiente de flujos de caja con ayuda de herramientas, por ejemplo, el Excel, ¿sí?
Entonces, en objetivos específicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar y debatir los objetivos y los fines del flujo de caja. Vamos a ver qué es. Vamos a fortalecer y afianzar los conocimientos y técnicas para la formulación y elaboración del flujo. Vamos a comprender las relaciones entre estados financieros. Vamos a reconocer las actividades generadoras y consumidoras de recursos. Y todo esto nos va a permitir, obviamente, generar criterios sobre qué debemos hacer, qué debemos corregir y con qué debemos continuar en la empresa y con qué no, ¿no es cierto? Entonces, la planificación está acá por días. Entonces, les voy a pedir que esta planificación intenten cumplir la rajatabla, ¿sí? Si bien he puesto absolutamente todas las tareas con vencimiento al 12 de febrero, esto no quiere decir que el 11 de febrero a medianoche empecemos, ¿no ve? Entonces, la idea sería seguir este cronograma, como se los estoy presentando acá, la tablita que tenemos acá, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer una introducción, para mañana ustedes deberían hacer el control de lectura, ¿no? El miércoles ya vamos a hacer, qué sé yo, un caso básico de flujos de caja y derivación de fórmulas. Vamos a hacer el jueves una videoconferencia, vamos a resolver Blacker y vamos a ir avanzando más y más con esto, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que vayan viendo qué toca para cada día e intenten seguir este cronograma. Si lo siguen, mi criterio es que van a aprovechar mejor el curso, ¿sí? Si empezamos a hacer las tareas desesperadamente los últimos 2 días, probablemente nos estresemos, probablemente no nos guste el curso porque nos hemos estresado los últimos 2 días y terminemos en una mala nota, ¿no? Entonces, creo que no lo vale. Creo que vale la pena hacerlo paulatinamente, a dosificar un poquito esto, ¿sí? Todos los trabajos que les voy a pedir son individuales, excepto el trabajo final, que vamos a ver cuántas personas somos para organizarnos en X número de participantes por grupo. ¿Ok? Entonces, eso. Ahora, ¿cómo nos vamos a organizar? Básicamente lo que yo quiero es que sepan construir flujos. Y ustedes saben que los niños aprenden viendo. Los grandes ya no aprendemos viendo. Los grandes aprendemos haciendo. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos a hacer. ¿Y eso qué quiere decir? Que el día de hoy es nuestra única clase teórica. El resto de días sí vamos a explicar un poquito, unos 15 minutos, y de ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer casos, hasta aburrirnos de los casos, ¿sí? Entonces vamos a hacer empresas, qué sé yo, industriales, seguramente vamos a hacer empresas comerciales, empresas de servicio, vamos a hacer un montón de tipos de casos, y vamos a ver que el tema de flujo de caja en realidad es el mismo procedimiento, sin importar qué tipo de empresa seas, ¿no? O sea, hay ciertas reglas que tenemos que cumplir y vamos a ver que estas siempre se cumplen. Entonces, mi idea es de que la clase sea sumamente práctica, ¿sí? El día de hoy, obviamente, vamos a dar un poquito de introducción. Ustedes ya han llevado 3 módulos sobre esto, entonces lo vamos a ver muy rápido. No los voy a estresar con esto. Después vamos a hacer una simple derivación y vamos a analizar un casito y un flujito de cajas sumamente rápido, ¿sí? Entonces, eso. Segundo, quiero que las clases sean sumamente participativas, ¿sí? Entonces, lo peor que podríamos hacer es colgar la videoconferencia y irnos con dudas, ¿sí? Entonces, si tal vez no tienes dudas durante la clase, cuando hagas los casos para el día siguiente o en el día que no tenemos videoconferencia tengas que hacer casos, seguramente van a surgir las dudas. Les pido, por favor, hagan las preguntas. Lo peor que podemos hacer es irnos del curso, ¿sí? Con dudas, ¿ok? Entonces, los invito a interrumpir la clase en cualquier momento, ¿sí? Y que puedan preguntar lo que requieran, ¿sí? De mi parte, vamos a cubrir los aspectos más fundamentales, los aspectos más importantes, pero obviamente en 6 clases va a ser un poquito complicado ver todos los recovecos, ¿no? De lo que es análisis de flujos de caja. Entonces, voy a necesitar, sí, su ayuda para que los días que no tengamos clases, igual tenemos actividades y hagan sus controles de lectura y hagan los ejercicios y los casitos.
¿Ok? Ahora, algo bueno, ¿sí? Cada uno de los casos va a ser resuelto en clases, excepto un par que se los van a dejar a ustedes como tarea, pero el 95% va a ser resuelto conmigo y ustedes, ¿sí? Entonces, la idea no es dejar demasiada tarea, la idea es ir avanzando conmigo, ir entendiendo. Ustedes presentan todas sus tareas el 12, ¿sí? Y yo les voy a mandar el 13 todos los casos que hayamos resuelto en clases. No tiene ningún sentido que les envíe antes del 12 porque me van a entregar el trabajo que lo he hecho yo en clases, ¿no? Entonces, yo me comprometo a eso para que ustedes tengan un feedback y puedan comparar sus soluciones con lo que se ha hecho en clases, ¿sí? Entonces, es todo completamente transparente. Ahorita vamos a llegar a la parte de evaluación, pero quería decirles que van a tener un feedback y un porqué de absolutamente todo. ¿Ok? Bien. Vamos a tener un trabajo final que lo vamos a hacer en grupos, ¿sí? Y lo vamos a tener que entregar, si no estoy mal, estamos en la semana del 5, 12, lo vamos a tener que entregar hasta el 18 el trabajo final, pero ahorita vamos a ver esto, ¿sí? ¿Cuál es la metodología? Como ya les indiqué, vamos a hacer clases, esta va a ser teórica, el resto va a tener un apartado teórico muy chiquito y después vamos a ir a la práctica, práctica, práctica. Y necesito que ustedes me ayuden con la práctica en clases. Acá debo hacer un pequeño paréntesis en cuanto a metodología, ¿sí? Obviamente estamos teniendo la clase de manera virtual, ¿sí? Acá les voy a pedir que por favor, en la medida de lo posible, enciendan sus cámaras, ¿no? Minexa, Nair están con las cámaras encendidas, Daniela está con la cámara encendida y nadie más. Entonces, quisiera explicarles, ya tenemos como que bastante experiencia con esto de las clases virtuales y hay dos motivos fundamentales por el cual encender las cámaras, ¿sí? Cuando no tenemos las cámaras encendidas, pasan dos cosas. La primera es que el estudiante cree que puede tener la cámara apagada y puede tenerla como que de fondo y hacer otras cosas más. Si hacemos eso, les garantizo, no vamos a aprovechar, pero para nada el curso, ¿sí? O sea, no puedo aprender como que teniendo como si fuera una película por detrás, ¿no? Entonces, teniendo la cámara encendida, como que psicológicamente tenemos que estar atentos, ¿no? Porque, ay, me están viendo, ¿no? Entonces, sirve mucho. Y en segundo lugar, me sirve mucho a mí para dar una mejor clase, porque no estoy sintiendo que estoy hablando con mi computadora y estoy completamente loco, ¿no? Entonces, porfa, les voy a pedir en la medida de lo posible, encendamos las camaritas. En cuanto a asistencia, creo que ya saben el tema de la asistencia, ¿sí? Creo que no pueden faltar más de 2 veces, tienen que tener al menos 4 asistencias. Lo que yo voy a hacer es, en algún momento X de la clase, yo les saco una foto a todos los participantes y lo voy a guardar como la asistencia de ese día. ¿Ok? Bien, vamos a tener entonces 6 videoconferencias y ustedes tienen que trabajar el resto del tiempo. ¿Cómo vamos a calificar? Actividades en plataforma y demás, 35%, asistencia 15% y el trabajo o examen final va a ser el 50%. Entonces, eso hace su nota, ¿sí? Básicamente 50% va a ser individual, 50% va a ser grupal. Bien, la nota mínima de aprobación es 60 puntos y ustedes van a tener la obligación de ir revisando las fechas. Desde ya les digo, todas las tareas están para el 12 de febrero, todas, todas. Entonces, obviamente no vamos a extender más el tiempo, estamos dando hasta el final del curso, entonces es más que suficiente. Y para el trabajo final lo vamos a extender una semana más para el 18, ¿ok? Bien, y la bibliografía pues la tienen toda en plataforma. Les voy a mostrar ahora el curso, ¿sí? Si ustedes se entran, había una confusión con el curso esta mañana, la gente me dijo que había una confusión con el tema del curso. Les voy a mostrar cuál es. Perdón un segundito, vamos a loguearnos. Un minutito, a veces se lentea esto.
¿Qué ha pasado? Está súper lento. Ahí está. Entonces, el curso, bueno, ahorita estoy con varios. ¿Dónde estamos? El curso es este, ¿no? Es esta la fotito, no sé si la pueden ver, dice Cashflow, ¿sí? Y como ustedes van a poder ver en el curso está ordenado por secciones. Tenemos una sección general donde tenemos avisos, la presentación mía, tienen el sílabo que acabo de mostrarles, un foro de consultas que es para que ustedes puedan consultar y sus compañeros mismos responder. Contactos, si es que quieren contactarme, aquí está mi mail, mi teléfono, etcétera, etcétera. Diapositivas y texto guía y el material y los casos. Entonces, acá encuentran todo. Y después tienen la organización sesión por sesión. Acá tenemos la primera sesión. Acá lo que tienen que hacer mañana, martes, que si bien no tenemos videoconferencia, hay actividad. El miércoles, el jueves y el viernes. Entonces, la sesión 6 sería el próximo lunes, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van viendo esto. Ahora, verán que hay algunas cosas como, a ver, ¿dónde está la sesión de hoy? Ustedes van a encontrar el video de la clase, ¿sí? Ustedes van a encontrar el video de la clase al final, cuando lo terminemos de grabar, en esta parte. Por el momento lo voy a ocultar. ¿Ok? Entonces, cada clase va a ser grabada y ustedes van a disponer ni bien Zoom termine de procesar esto. Ahora, para su planificación, nuestras clases usualmente van a durar 1 hora y media, ¿sí? O 1 hora y 45 minutos. Y vamos a tener un pequeño break de 10 minutos, bueno, de 8 minutos o de 10 minutos, dependiendo, ¿sí? Porque es humanamente imposible escucharme por más de 45 minutos, bueno, según mi esposa, ¿no? Entonces, eso, ¿sí? No sé si hasta acá tenemos dudas. ¿Han podido todos entrar a plataforma? Creo que había un temita con las fechas, pero no debería haber más ese tema. Creo que se solucionó en la tarde. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? ¿Hasta acá estamos bien? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si me permiten, voy a convertir un cachito mi compu en tablet para mostrarles un par de cosas. Un segundito. Sí. Bien. ¿Me avisan si se ve el whiteboard, la pizarra? ¿Sí? ¿Se ve? Se ve, Excelente. se ve. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Lo que nosotros vamos a ver es el tema de flujos de caja. Sí, este es nuestro tema y esto es lo que vamos a cubrir y vamos a ir estudiando durante estas 6 sesiones, durante estas 2 semanas. A ver, si yo les pregunto, ¿cuánta plata genera una empresa? ¿Sí? ¿Dónde puedo encontrar ese dato en estados financieros? A ver, Nair, si me puedes ayudar con esto. En la utilidad. ¿En la utilidad? A ver, veamos. ¿Será que está en la utilidad? Yo voy a tener un balance general, usualmente, y voy a tener un estado de resultados, donde voy a tener ingresos por este lado, gastos por este lado y una utilidad neta, ¿no es cierto? ¿Sí? El tema es este. ¿La utilidad neta me refleja la cantidad de dinero que he generado durante una gestión? ¿Será que todos los ingresos aquí me los han pagado o tendré algunos ingresos que estén a crédito? Nair. Puedo tener muchos créditos, no necesariamente es lo que voy a recibir de utilidad neta. ¿Y será que todos los gastos que están acá los he pagado? Tampoco, no hay certeza. Eso Entonces, estaría en el balance. ¿será que la utilidad neta me refleja el monto de plata que realmente ha entrado o salido? No.
No, no es cierto. Y además vamos a contar con algunas cuentas que se llaman cuentas no monetarias como la depreciación. Si tenemos un vehículo, vamos a tener una depreciación, ¿no es cierto? ¿Alguna vez ustedes han visto a alguien sacar su billetera y decir, toma 200 pesos de mi depreciación? No, no es cierto. Entonces estas cuentas son cuentas no monetarias, que implica que no representan entradas o salidas efectivas de dinero. ¿Sí? Pero no solamente eso. Imaginemos que no tengamos estas cuentas y que todo nuestro negocio sea al contado. ¿Sí? Que no tengamos créditos. ¿Qué pasa si yo me compro un vehículo, Nair? ¿Dónde lo anoto? Al contado, me lo compro en $10,000. Mm, Bueno, primero sale de caja ¿Ya? y la depreciación va al gasto. No, pero está nuevito, digamos, ¿no? Entonces, caja baja, ¿ya? ¿Y qué pasa? Y sube activo. El activo fijo bruto sube, Ujú, ¿cierto? sí, ¿Ha salido los 5,000 o no ha salido los 5,000? No, perdón, sí, los han 10. salido. Han salido. Han salido, han salido. Bancos, faltaba. Ah, no, bueno, caja, cierto. Sí. ¿Y acaso eso ha afectado mi utilidad neta, esa salida? ¿Mi utilidad neta ha registrado que han salido $10,000? No, va a registrar la depreciación, nada más. Claro, entonces técnicamente me dio mamation esta cuenta de utilidad neta, ¿no ve? Sí. O nos vamos a pasivos. ¿Qué pasa si yo tenía un préstamo y lo pago? ¿Acaso la utilidad neta lo registra? Tampoco. O en capital social he necesitado más plata y he metido a mi primo y me ha aportado $15,000 el primo. ¿Acaso está registrado en la utilidad neta? Eso sí, para nada. No, para nada. Entonces, realmente yo voy a tener ciertos ítems, unos cuantos registrados en el estado de resultados y otros cuantos ítems registrados en el balance general. Entonces, si yo te pregunto dónde se registra o dónde puedo encontrar la cantidad de dinero que se ha producido o se ha gastado durante una gestión en estos estados, la respuesta es en ningún lado. ¿Sí? Yo voy a necesitar combinar estos dos estados financieros, ¿sí? En un nuevo estado, que es el estado de flujo de efectivo. Y este estado de flujo de efectivo va a ser simplemente la combinación y lo único que va a registrar son las entradas como positivo y las salidas como negativo. ¿De qué? De plata, ¿cierto? Y al final el total va a ser el cambio en la cantidad de dinero que tengas. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el flujo de efectivo no es nada más que la combinación de un balance general y un estado de resultados. Bueno, no diré un balance, son dos balances que vas a necesitar y un estado de resultados. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente tengo unos registros en un lado, tengo otros registros en otro lado, y la única forma de tener todos los registros es combinando ambos, porque si no, voy a tener información incompleta. Es por eso que necesitamos los flujos de caja. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué estudiamos esto? ¿Por qué es importante esta parte? Pues es muy fácil y vamos a charlar con ustedes. A ver, Minexa, si te pido que me definas cuál es el principal objetivo de las empresas, ¿qué dirías tú? ¿Por qué alguien crea una empresa? El objetivo es lucrar, generar ganancias, tener dinero. Ya, ¿y qué pasa con las entidades sin fines de lucro? Las entidades sin fines de lucro, el objetivo va desde lo programático hasta también la ejecución de presupuesto.
¿Y ahí qué pasa con entidades, por ejemplo, gubernamentales, como la gobernación o como, no sé, pues todas las entidades que pertenecen al Estado? Las entidades que pertenecen al Estado bien, tienen una función más económica de que esta asignación sea para la mayoría de los ciudadanos o del lugar donde estén, el, bueno, el lugar donde se encuentren, ya sea un municipio, una sección. Ujú. Ya. A ver, entonces, como que diferentes entidades tienen diferentes objetivos, ¿eso estaríamos diciendo? De acuerdo A su bueno, propósito. exacto, de acuerdo a cómo nacieron. Yo creo que podemos unificar el propósito de todas las entidades, incluso de nosotros como personas, ¿sí? Yo creo que el objetivo, ¿sí? Es la maximización del valor, ¿sí? ¿Y qué entendemos nosotros por valor? ¿Qué será el valor? ¿Cómo definen el valor ustedes? Claudia Parrado, ¿cómo defines el valor? ¿Perdón? Puede ser un conjunto de cualidades, de ciertas características eh, que tienen, no sé, en este caso las empresas, digamos, que puedan ser desarrolladas. Ya. O, A o ver, primero, pensarse propias. primero definamos, ¿será que el valor es lo mismo que el precio? A ver, digamos, No es lo mismo. No es lo mismo. no es lo mismo, ¿no es cierto? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, imagínense Nair, ¿ya? Tu tatarabuelita, ¿sí? En su lecho de muerte te dice, mira, Nair, tengo este prendedorcito que es una joyita que le he guardado toda mi vida y ahora es tuya. ¿Qué hace Nair? Lo primero que hace es ir a una casa de empeño y dice, ¿cuánto me dan por ello? ¿No? Y le dicen, ah, bueno, señorita, le vamos a dar un boliviano y me estoy arriesgando porque esto es cobre de no muy buena calidad. ¿La vendes, Nair, a un boliviano o no? El prendedorcito. ¿Lo vendes? No, es un recuerdo, tiene valor sentimental en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es el valor? Entonces, el valor no es plata, el valor no es precio, como ya me lo han dicho. ¿Qué será el valor? ¿Por qué valen las cosas? Por lo que representa. Por lo que representan. Ah, Por su utilidad. utilidad puede ser. A ver, vamos a ejemplificar más, ¿sí? ¿Ustedes creen que las cosas valen por el pasado o por el futuro? Puro. Por el futuro, dice Nair, ¿ya? Andrea, ¿qué dice? ¿Pasado o futuro? Estoy pensando tal vez ambos. Es un cúmulo de valor que se ha acumulado para poder proyectarlo hacia un futuro. Ya. A ver, imaginemos otra situación, ¿sí? De nuevo, que no tiene nada que ver con plata. Lucio, perdón, estás con la mano levantada. No, Dime. yo creo que sí es en base al pasado, Al porque pasado. se le asigna a una cosa el valor en función a lo que se tiene o se cree de lo que va a representar en un momento determinado y eso es a partir de toda la información que se tiene previamente. Ya, a ver, analicemos lo que dice Lucio, ¿sí? Imagínate, Lucio, que tengamos una pareja joven, ¿sí? Hay un chico y una chica, ¿sí? Y viene la chica en nuestro mundo súper progresista y se le declara al chico y le dice, oye, quiero que estemos juntos. ¿Cómo toma la decisión el chico de entrar en una relación o de quedarse soltero, Lucio? ¿Cómo dice acepto o no acepto?
Yo creo que primero hacer el análisis de la muchacha, ¿no? Ah, bueno, primero, como tú dices, ¿no? El ofrecimiento. Me están ofreciendo dejar de estar soltero versus estar con una pareja. Entonces, yo defino cómo ha sido mi vida hasta ese momento de soltero y qué podría representar el tener una pareja a Ujú. partir de lo que yo ya he tenido como soltería. Entonces, en función de eso también analizo a la muchacha, ¿no? De cómo es ella, cómo sé que ha sido ella, su comportamiento, nuestra relación pasada hasta ese momento, y a partir de eso veo si podría construir un posible futuro con ella. Entonces Mm. me baso en la certidumbre del pasado para proyectar un proceso futuro. Interesante, interesante, pero eso ya desafía un poquito lo que dijiste hace rato, ¿no? Imagínense, si solo nos basáramos en el pasado, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer el muchacho? Tendría que agarrar y decirle, a ver, amiga, mira, y en tu anterior relación, ¿por qué has terminado? Y en la anterior a esa, ¿por qué? Y en la anterior a esa, ¿por qué? Y en la anterior, ¿por qué? Y en la anterior, ¿por qué? Y si se basa en el pasado, él va a ver que todas las relaciones que ha tenido la muchacha han sido fracasos, porque si no, no estaría soltera, ¿no es cierto? Entonces, basándome en el pasado, yo diría, yo no quiero ser una raya más para el tigre, entonces seguiremos nuestros caminos separados, ¿no es cierto? Y si nos basaríamos exclusivamente en el pasado para tomar nuestras decisiones, nadie se arreglaría con nadie, y menos nadie se casaría con nadie. Entonces, Lucio dice algo muy interesante, dice, veo el pasado, pero para proyectar el futuro. Entonces, ¿qué es esto de proyectar el futuro? Es decir, conmigo va a ser diferente, ¿no ve? ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso de, ay, sí, a su anterior le ha hecho tal cosa, ay, pero conmigo va a ser diferente, ¿no ve? Entonces, realmente las cosas valen por el futuro. No por el pasado. El pasado meramente nos da antecedentes estadísticos de su nivel de riesgo, pero las cosas y el valor de las cosas está dado por el futuro, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se quisieran comprar la universidad, la UPB, ¿cuánto cuesta la UPB? Por decirles algo, todos sus activos suman 20 millones de dólares. ¿Ustedes creen que eso es lo que vale la UPB? No, la UPB vale, ¿sí? Lo que ustedes puedan generar con la UPB a partir de que sea suya. ¿Me dejo entender? Lo que ustedes esperan generar. Entonces, la UPB tendrá cierta estrategia hoy, ¿sí? Qué sé yo, pocos estudiantes, alta calidad, etcétera, etcétera. Y ustedes dirán, ya, de acuerdo a esto, la UPB vale, no sé, 20 millones de dólares. Pero si ustedes la manejan, por ejemplo, cambiarían la estrategia, masificarían, harían más baratas las, qué sé yo, las colegiaturas y seguramente tendrían muchísimos más estudiantes y probablemente para ustedes la UPB valga 40 millones. ¿Me dejo entender? Entonces, el valor de las cosas, ¿sí? Deriva del futuro de ellas. ¿Cuánto beneficio tú vas a obtener del futuro? Por eso no vendes el prendedor de tu abuelita, porque el beneficio que vas a obtener de agarrarlo y acordarte de tu abuelita es mayor al beneficio que vas a obtener con un boliviano. Por eso no lo vendes. ¿Sí? Entonces, obviamente existe un valor y existe un subconjunto que es un valor económico, el valor de plata, ¿no es cierto? Existe un valor, sin embargo, que no tiene nada que ver con plata, un valor que tú le asignas a tus relaciones personales, un valor que tú le asignas a las personas, un valor que le asignas a tu esposo, a tu chico, a tu chica, qué sé yo, ¿sí? Que no tienen necesariamente que ver con plata, sino con una función de utilidad. ¿Sí? ¿Qué beneficio te va a dar a ti? ¿No? Y esto va a depender de qué tú pones como beneficio, ¿no es cierto? Entonces, en una relación, no sé, pues, ¿qué buscamos los hombres en una relación? Como decía Lucio, vamos a evaluar a la chica, ¿no? ¿Qué buscamos? O sea, no sé, pues apoyo emocional, ver novelas juntos, cocinar, llorar, poder abrir nuestros corazones, ¿no es cierto? Hacer nuestras confesiones. Eso es lo que todos los hombres buscamos, ¿no? Entonces, esa puede ser mi función de utilidad para evaluar una relación, ¿sí? Afortunadamente, en las empresas es mucho más fácil, ¿sí? Y más cuantitativo y más objetivo, ¿sí?
los beneficios que nosotros obtenemos de la empresa son mucho más objetivos que los beneficios que obtengo en una relación. De nuevo, los objetivos en que yo obtengo una relación es, no sé, pues, abrirme emocionalmente. ¿Cómo lo mido? Un número de veces a la semana que lloro con mi esposa, digamos, ¿no ve? ¿Qué sé yo? Difícil de cuantificar. ¿Cuáles son los beneficios para una empresa? La cantidad de dinero que produce. ¿Se puede medir? Sí. ¿Dónde? Acá. Entonces, el valor y el objetivo máximo de una empresa, de manera discreta, se puede identificar de la siguiente forma y en la siguiente función. Va a ser la sumatoria de 1 hasta infinito de los flujos de caja que tengamos, ¿sí? Corregidos por un nivel de riesgo adecuado a un nivel de rendimiento que tenemos que tener. Entonces, básicamente, el valor de cualquier cosa, o bueno, de manera continua, lo podríamos ver como la maximización de B, y B va a ser la integral desde 1 hasta infinito de FC por 1 más RT a la menos T de DT. ¿Sí? Y nosotros utilizamos estas funciones día a día sin darnos cuenta. ¿Sí? Pero básicamente, ¿qué estoy diciendo? Estos son mis beneficios futuros y este rendimiento corresponde al riesgo, es un rendimiento que corresponde al nivel de riesgo del proyecto. ¿Sí? Entonces van a haber dos variables claves para llegar al objetivo máximo de una empresa. Y estas dos variables claves son el flujo de efectivo y el riesgo. Durante esta clase vamos a ver la primera, que es flujos de efectivo. Y es sumamente importante la planificación de flujos de efectivo para la maximización del valor de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Básicamente, nosotros vamos a lograr la maximización del valor a través de 3 decisiones. ¿Sí? Acá vamos a tener las decisiones en finanzas. Y las decisiones van a ser la decisión de inversión. ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Con $150,000 armo un super restaurante lujoso o me compro 300 carritos para borrachines en la madrugada? ¿Sí? Sangucheros. ¿Sí? ¿En qué invierto? ¿Será mejor poner mi boliche o mejor le alquilo mi dinero a Mark Zuckerberg, que maneja Facebook, o a Elon Musk, que tiene Tesla? ¿No? ¿Qué será mejor? ¿En qué será mejor invertir? 2, una vez que he decidido en qué invertir, tengo que ver el financiamiento. ¿De dónde voy a sacar el dinero para invertir en eso que he dicho que voy a invertir? ¿Sí? ¿Cuánto de deuda? Y justamente el financiamiento va a definir tu perfil de riesgo, ¿no? Esto va a estar muy linkeado. Y eso se ve en una materia que se llama Finanzas 2, Estructuras óptimas de capital. ¿Cuánto de mi plata? ¿Cuánto de la plata de terceros? Y tercero, ¿sí? La repartición de utilidades o los dividendos. ¿Cuánto debería, si mi empresa ha producido 100 pesos, cuánto debería repartir? ¿Los 100? Si reparto los 100, no dejo nada para crecer, no dejo nada para comprar más inventarios, más maquinaria, más activos. ¿Y eso qué quiere decir? Que mi empresa no crece. Entonces no reparto nada de dividendos. Ah, pero mis socios no están ahí pues por filántropos. Quieren recibir dividendos. ¿No es cierto? Entonces, yo voy a tener que ser un malabarista y cada una de estas 3 cositas, ¿sí? Van a ser mis decisiones que van a llevar hacia la maximización del valor. Y ese va a ser nuestro objetivo, ¿sí? Y la maximización del valor tiene una de sus claves, es justamente el tema de flujos de efectivo. No sé si se entiende. Esto es un poquito de introducción a las finanzas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si me permiten, voy a volver a mi compu. Tenemos que volver a una presentación. Pero vamos a tomar nuestro
necesario break porque me van a tener que escuchar un ratito más. Entonces, les voy a pedir que en los próximos 8 minutitos vayan a tomarse una tacita de café, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito de una presentación y después vamos a ver un poquito la derivación del tema de flujos de efectivo. ¿Listo? Bien, nos vemos 8:00, porfa. ¿Ok? Gracias. Sí, Licen. Súper. Mil gracias a los que han encendido las camaritas. Bien, vamos a seguir. Si me permiten, voy a compartir un ratito mi pantalla. Vamos a ver una presentación. Como les decía, el día de hoy es nuestra única clase fundamentalmente teórica. Y a partir del día de mañana, por favor, les voy a pedir que tengan el Excel todos, ¿no? Para poder trabajar. Bien. Si me permiten, voy a compartir esto. No sé si se ve. ¿Sí? ¿Confirman? Sí, se ve. Súper. Bien, entonces vamos a ir repasando algunos pequeños conceptos de lo que ya habíamos estado hablando y seguramente lo que ya han visto en los anteriores módulos. Fundamentos y principios de las finanzas. ¿Qué son las finanzas? Bueno, a diferencia de lo que las personas creen, las finanzas no son solamente el estudio de la contabilidad o de la auditoría, ¿no? La auditoría y la contabilidad son básicamente herramientas bastante complejas, ¿sí? Que analizan el pasado de las empresas. Entonces, estas herramientas se dedican al registro de las operaciones de la empresa, ¿no? Entonces van a ser básicamente el lenguaje que describa lo que la empresa hace. Entonces, si la empresa vende, si la empresa compra, si la empresa paga, si la empresa debe, si la empresa se presta, si la empresa tiene más socios o menos socios, esto va a ser registrado por la contabilidad, pero la contabilidad en esencia está centrada en las operaciones pasadas, ¿sí? En esencia, hay algunas operaciones futuras que también se registran contablemente. Entonces, eso es la contabilidad. La economía básicamente me aporta conocimientos para el análisis del riesgo y la teoría para poder proyectarme hacia el futuro. Entonces, es exactamente lo que decía Lucio, ¿no? Yo me voy a apoyar un pie en el pasado para poder saltar hacia adelante. Entonces, las finanzas en realidad son el estudio del futuro de la empresa y de los posibles escenarios futuros que tenga la empresa, ¿sí? Entonces, las finanzas van a ser el nexo entre la economía y la contabilidad, ya que van a conectar la teoría económica con las cifras provistas por los estados contables. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos en finanzas es utilizar la matemática y la estadística, ¿sí? Para proyectarnos hacia el futuro y decir, ok, hoy estamos en la posición A, posiblemente mañana podamos estar en B, en C o en D. ¿Cuál me conviene más? Me conviene más D. Ya, ¿qué tengo que hacer para llegar a D? Necesito, por ejemplo, hacer o desarrollar más canales de distribución. Contraten a un comercial que me haga eso, ¿no? Necesito contratar y votar gente o motivar gente. Entonces, contraten a un administrador de empresas con mención en recursos humanos, ¿no? O necesito optimizar mis procesos productivos. Entonces, un ingeniero de producción, un ingeniero industrial que me haga tiempos y movimientos y me mejore todo. Entonces, en las finanzas, básicamente, tú vas a tomar decisiones hoy que te van a dejar mejor parado. Y mejor parado empresarialmente, usualmente quiere decir más riqueza, ¿sí? ¿Para quién? Para los accionistas. Entonces, eso es lo que hacen las finanzas. Es el nexo y es la proyección financiera. En esencia, si quieren verlo así, las finanzas son como una bola de cristal hecha de matemáticas y estadística para poder predecir lo que va a pasar en el futuro y tomar decisiones hoy que te hagan estar en una mejor posición mañana. ¿Sí? ¿Qué tipo de decisiones vas a tomar para estar mejor mañana? Lo que ya habíamos visto. En esencia, la decisión de inversión. ¿En qué es mejor invertir? ¿Sí? ¿Será mejor poner toda mi plata en un negocio de restaurantes o como acá en Cochabamba? Bueno, yo estoy en Cochabamba ahorita. En Cochabamba le va bien no sé, alguien abrió los pollos, ponen Pollos Kingdom, pucha, al día siguiente les ponen la copia al frente, ¿no es cierto? ¿Será realmente esa una buena política de inversión? ¿Sí? ¿O podría yo más bien invertir en el mercado de valores en Estados Unidos? Que todos tenemos acceso a hacerlo, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las mejores posibilidades de inversión? ¿Ok? Y ahí vamos a tocar un objetivo intermedio, que es la rentabilidad. Entonces, las mejores oportunidades de inversión van a ser determinadas a través de la rentabilidad. Una vez que has determinado en qué invertir, quieres poner tu boliche, quieres poner tu restaurante, quieres poner tu cervecería o quieres poner tu dinero, qué sé yo, en Tesla, Facebook, Microsoft y Apple, diversificado en partes iguales, ¿sí? Ahora tienes que decidir, ok, ¿cuánto de ese dinero que necesitas para la inversión que has programado tiene que venir de tu bolsillo? ¿Y cuánto tiene que venir de terceros? ¿Te conviene tener socios? ¿Crees lo suficiente en tu negocio como para endeudarte y no tener socios? ¿Cuánto de endeudamiento puedes soportar tu empresa? Y eso va a estar totalmente relacionado a los flujos que tu empresa va a generar, ¿no es cierto? Entonces, la estructura de tus préstamos, la estructura de tu financiamiento va a estar determinada por los flujos. Por eso es de que no te prestas plata para comprarte una casa a 3 meses plazo, porque sabes que tus flujos no te van a dar, ¿no es cierto? Y te presta 20 años. Y por eso te prestas para capital de trabajo y comprar mercadería, digamos, en Chile y traerla a 3 meses, a 6 meses, porque sabes que vas a rotar tu mercadería en ese tiempo. Entonces, el plazo va a tener mucho que ver con el flujo y va a tener que ver con el objeto, ¿no? Finalmente, la repartición de utilidades. Y esto va a estar muy linkeado, como ya habíamos dicho, a el hecho de cuánto tengo que darles a los socios, cuánto es óptimo. Si les doy todo, no crezco. Si no les doy nada, no voy a tener socios, no voy a tener accionistas, nadie va a invertir en mí, ¿cierto? Ahora tenemos grandes ejemplos como Amazon, ¿sí? O como Google, que Amazon durante 17 años no ha dado un solo peso de dividendos, ¿no? Y ahora sí. O Tesla, que durante 10 años no ha dado dividendos y ha estado en pérdida, y cuando ha empezado a generar ganancias, esas ganancias han sido completamente reinvertidas en la empresa y ahora ya tienen dividendos, ¿no es cierto? Entonces va a depender también del ciclo y en qué etapa de tu empresa estás. Si estás en una etapa de alto crecimiento, no vas a desperdiciar el alto crecimiento que dura poco tiempo, ¿sí? Repartiendo dividendos. Más bien vas a agarrar esa plata y vas a invertir para crecer, ¿sí? Entonces, estas 3 decisiones deben contemplarse y deben analizarse como si fuéramos malabaristas, ¿no? Y parecen decisiones muy fáciles. La decisión de inversión parece una decisión sencilla que está determinada por la rentabilidad, ¿sí? Y dices, ok, el más rentable, punto. No la decisión de financiamiento a la que me minimice el riesgo, la decisión de dividendos a la que me permita crecer a lo que quiero crecer. El problema con estas 3 decisiones es que cuando tú modificas una, se modifican las otras 2. Entonces, tú no puedes tocar una sin tocar a las otras. Entonces, tienen una relación a nivel funcional, a nivel matemático, ¿sí? De cointegración y multicolinealidad. Entonces, eso hace que sean muy complejas las relaciones, ¿sí? Y eso hace que básicamente sean 3 pelotitas que tú tienes que estar como malabarista teniendo en el aire. Si una se cae, lo más probable es que las otras 2 también, ¿sí? Y ahí vienen las crisis empresariales. Entonces, el objetivo es tener las 3 pelotitas en el aire. ¿Para qué? Para maximizar la riqueza de los accionistas. Ahora, ¿cuál es el principal problema al que nos vamos a enfrentar? Usualmente las empresas, cuando son empresas de cierto tamaño, ¿sí? No son manejadas por sus mismos dueños, ¿sí? Nosotros vamos a contratar gerentes. Entonces, a los dueños de las empresas les vamos a llamar los principales y a los gerentes les vamos a llamar los agentes. Entonces, usualmente lo que vamos a tener es un conflicto de interés, ¿no? Por ejemplo, acá en Comteco, pongo el ejemplo de una cooperativa X, es completamente hipotético, ¿sí? Imagínense, no sé si alguien tiene una línea de Comteco, alguien es de Cochabamba. Yo tengo líneas de Comteco, por ejemplo, ¿sí? Nair también. Nair, si tú tienes una línea de Comteco, quiere decir que tú eres accionista de Comteco. ¿Te sientes muy en control de tu empresa? Para nada, Para- porque son un montón de accionistas, ¿no? Claro. Y en esencia tienes básicamente como que un comité de administración, un comité de supervisión, no sé cómo es el asunto, ¿no es cierto? Medio político también ahí el tema. Entonces, ¿qué impide que venga el nuevo gerente
y diga, ay, qué aburrida mi oficina, ahora quiero mármol de piso a techo y una fuente acá y no sé, pues 2 muchachos o 2 muchachas que me venteen con palmas y les voy a pagar sueldos de 10.000 bolivianos a cada uno. Si hace eso el gerente, ¿le beneficia al gerente? ¿Será algo bueno para él? Seguramente que sí. ¿Será algo bueno para la empresa o para los accionistas como tú o como yo? No, para nada. No, no es cierto. Entonces, de ahí viene el gran problema y el mayor problema de las finanzas y de las empresas, que es alinear los intereses. ¿Cómo haces que los gerentes que no son dueños velen por los intereses de los dueños? Y a eso se llama el problema de agencia, el problema de los agentes, ¿sí? Los agentes van a querer maximizar su propio beneficio. Entonces, obviamente el caso que les he dado es súper extremo, ¿no? Pero imagínate, Nair, que tenemos el siguiente caso. Como accionistas, nosotros presentamos a Comteco un nuevo proyecto, que si sale bien, nos va a hacer más ricos a los accionistas, ¿sí? Pero eso implica que el gerente va a tener que gestionar más personal, va a tener que hacer más trabajo, va a tener que gestionar más cosas, va a tener que contratar gente, despedir gente, estar preocupado, conseguir financiamiento, ver cómo hace la operación, la logística, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y probablemente si sale mal, lo votemos. ¿El gerente tiene incentivos para decir, ok, vamos con el proyecto? ¿O el gerente más bien te va a intentar poner trabas para decir, no va el proyecto? Probable que pueda poner trabas a menos que reciba, qué sé yo, un bono cada que va cumpliendo un objetivo. Exacto. Y eso es precisamente las medidas que se toman para alinear los intereses. Tú puedes agarrar y hacer que los gerentes vayan pensando como si fuesen accionistas. ¿Cómo? De muchas formas. Puedes agarrar y puedes ponerle un salario fijo y otro salario que esté basado, por ejemplo, en el cumplimiento de ciertas metas. Por ejemplo, generación de flujo de caja o generación de rentabilidad o generación de utilidades. ¿No es cierto? Puedes agarrar y decirles, miren, si tú cumples con estos objetivos en los siguientes 5 años, te voy a vender acciones a mitad del precio de lo que estén. Entonces, el gerente se va a poner ya en los zapatos del dueño. Y ahí viene la clásica frase, ¿no? Nadie va a manejar tu empresa como vos. En realidad, sí, las grandes empresas no son manejadas por los dueños, ¿no? Ustedes creen que, no sé, pues... SpaceX es completamente manejada por Elon Musk, ¿no? ¿O creen que Facebook está completamente manejada por Mark Zuckerberg? No, tiene gente que hace eso. Es más, en Microsoft hace ya muchos años atrás, Bill Gates ha dejado de ser incluso parte del directorio, ¿no? Entonces ya no cumplen roles y más bien es otra gente la que cumple. Entonces, el principal problema que nosotros tenemos en finanzas es es resolver el conflicto de intereses y hacer que los agentes piensen como principales. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Entonces, básicamente, el rol del ejecutivo financiero se limita a estas 3 cosas. Inversión, financiamiento y dividendos, ¿no? Entonces, ¿qué es inversión? Inversión es básicamente, voy a invertir, digamos, tenemos un restaurante. ¿En qué puedo invertir? En 2 cosas, capital de trabajo y activo fijo. O bueno, capital de trabajo y gastos de capital, CAPEX, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita un restaurante para poder operar? Tomates, cebollas, carnes, inventario, ¿sí? Platos, cubiertos, etcétera. Pero también necesita mesas, computadoras, necesita equipos de sonido, necesita cierta infraestructura, ¿sí? Entonces, tú necesitas cierta inversión para poder llevar adelante el modelo de negocio. ¿Me dejo entender? Entonces, la decisión de inversión no quiere decir quiero una empresa cada vez más grande. En realidad, la empresa que tú quieres es una empresa lo más pequeñita posible que te genere la mayor cantidad de dinero posible. Sería genial, pues, tener una inversión de un boliviano que me dé $1 trillón al día, digamos. ¿No es cierto? Entonces, ahí viene la eficiencia en el uso de los recursos. Y muchas empresas, sí, somos ineficientes en el uso de los recursos. Por ejemplo, en la familia tenemos una empresa de bebidas y productos de distribución masivo, ¿sí?
Compramos alguna vez un pasteurizador que nunca se utilizó y del pasteurizador quedó un caldero y una cuestión de enfriamiento, ¿sí? Al día de hoy, esos aparatos están valuados en ¿qué? $60,000 y siguen ahí botados y no se utilizan y nunca se han utilizado y no creo que se utilicen para la producción, pero no se venden. ¿Por qué? No porque no querramos, simplemente porque no es de que todos los días pasa alguien por la calle que diga, oigan, tienen un pasteurizador que no están utilizando. Entonces no existe un mercado, ¿no? Entonces has hecho una mala inversión, es difícil deshacerte de ella, ¿sí? Bien, entonces estas tres decisiones van a estar sujetas a un proceso eterno. La decisión de inversión, la decisión de financiamiento y de dividendos van a estar sujetas a un constante diagnóstico, planificación y seguimiento. Y este proceso no acaba jamás, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que les decía. ¿En qué podemos invertir? En recursos de corto plazo y en recursos de largo plazo. En un restaurante estamos hablando de cocinas, parrilla, etcétera, etcétera. Esos van a ser activos de largo plazo. Y activos de corto plazo, verduras, carnes, qué sé yo, el capital de trabajo que necesites, ¿sí? El financiamiento básicamente es la proporción de dinero que tú vas a obtener de fuentes externas, préstamos, ¿sí? Estos préstamos no tienen ningún tipo de decisión sobre tu empresa. Entonces no te pueden decir, oye, en tu restaurante te estoy prestando plata, pero quiero que pongas pastas ahora, ¿no? Y tu restaurante es de carnes. No, no tienen capacidad de decisión, ¿sí? Solo los socios, los accionistas tienen esa capacidad de decisión. Y lo otro que es importante es ver la forma de financiamiento. Si tú quieres financiar activos de corto plazo, ¿sí? Lo vas a hacer con financiamiento de corto plazo. Si tú quieres financiar activos en bolivianos, lo vas a hacer con pasivos en bolivianos. ¿Para qué? Para no estar expuesto a tipos de cambio, ¿sí? Entonces, van a tener que haber tres tipos de calces. Van a haber el calce en moneda, el calce en tasa y el calce en plazo. Entonces, esto es bien importante. Recursos de corto plazo deben financiarse con fuentes de corto plazo. Recursos de largo plazo con fuentes de largo plazo. No tienen idea lo obvio que suena esto, pero lo mal administrado que a veces es. Les voy a contar una experiencia. Hace 2 años yo he sido contratado por una empresa muy grande en Cocha porque estaba en crisis. ¿Por qué? Por la pandemia. ¿Sí? ¿Qué había pasado? Tenía un préstamo de corto plazo y no tenían ventas. Básicamente eran cero sus ventas y tenían que hacer frente a sus pagos de capital e intereses. Y no tenían. Y ellos tenían una línea de crédito a 9 meses. Entonces, ¿qué hacían para hacer frente a su préstamo de largo plazo? Ir, prestarse plata con su línea y con esa plata pagar el largo plazo. Y lo único que han hecho es convertir una deuda que estaba a 8 años plazo a una deuda a 9 meses plazo. Entonces, lo único que has hecho ha sido, pues, cavar tu propia tumba, ¿no ve? Entonces, obviamente, esto ha pasado por un tema de renegociar con las entidades financieras, reestructurar el tema de pasivos, se ha resuelto a través de un leaseback en realidad, donde hemos vendido un bien al grupo empresarial Visa, nos ha llegado la plata, hemos pagado, hemos concentrado toda la deuda solamente con el Visa y hemos planificado la recompra del bien a 8 años plazo, ¿no? Entonces, hemos reestructurado ese tema de endeudamiento, ¿sí? Y como les decía, la moneda es un tema también importante. Y finalmente, la decisión de dividendos, que es balancear la redistribución del capital accionario y la reinversión para el crecimiento de la empresa. Ahora, ¿cómo hago esto? Básicamente, en la teoría de flujos, nosotros tenemos 3 tipos de flujos, ¿sí? Contrariamente a lo que nos han enseñado en la universidad, no es flujo de inversión, flujo de financiamiento y flujo operativo. Esos son componentes, no son tipos de flujos. Esos son componentes de cualquier flujo, ¿sí? Entonces, los 3 tipos de flujo es el flujo de la empresa. ¿Cuánto genera la empresa hipotéticamente? Sin importar quién la financió y sin deducir todavía cuánto pago de dividendos, cuánto pago de intereses, no. ¿Cuánto genera la empresa? Vendo 100 pollos, de cada pollo gano 10 pesos, he ganado 1,000 pesos, listo. No sé si esos 1,000 pesos se van al banco, no sé si se van a los accionistas, todavía no sé. Entonces, el flujo de la empresa es el flujo hipotético de la capacidad de generación que tiene la empresa. Y ese flujo se va a ir a uno de 2 lugares.
ese flujo es después de cubrir todos los costos, ¿no? De operación. Entonces, o pago dividendos o pago deuda. Entonces, ¿cuántos tipos de flujo tengo? Tengo 3. Uno es el flujo de caja libre empresa, el otro es el flujo del accionista y el otro es el flujo de la deuda. Cada uno tiene sus componentes que los vamos a estudiar posteriormente. ¿Ok? Bien, entonces, los problemas que van a enfrentar los gerentes financieros son el presupuesto de capital, ¿no? El presupuesto de capital es la decisión de inversión. ¿Cuánto de inversión? ¿Cómo voy a hacer eso? La estructura de capital es cómo me voy a financiar. ¿Cuánto a corto plazo? ¿Cuánto a largo plazo? ¿Cuánto en dólares? ¿Cuánto en bolivianos? ¿Cuánto es largo plazo? ¿Cuánto es corto plazo? ¿Cuánto de terceros? ¿Cuánto voy a poner yo? ¿Sí? Y finalmente, el capital de trabajo. ¿Conviene relajar los plazos en cobranzas para tener más ventas? ¿Cuánto inventario y efectivo debemos mantener? Deberíamos mantener lo menos posible para ser más efectivos. ¿Cómo vamos a financiar las compras de materias primas? ¿No? ¿Me puedo prestar plata sin interés, por ejemplo? ¿Sí? Y bueno, básicamente esto nos lleva a la ecuación contable, que es fundamental para lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? La ecuación contable es esta. Supongo que todo el mundo está de acuerdo con esta ecuación, no hay nada raro, ¿sí? El activo es todas las cosas que tengo y todas las cosas que tengo o ha provenido de pasivo o ha provenido de patrimonio, ¿sí? El capital contable va a ser el capital social más las utilidades retenidas y las utilidades retenidas son las utilidades de periodos anteriores que no han sido repartidas, más la utilidad del periodo actual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuántos estados financieros existen? En general vamos a decir que existen 5. El balance general, ¿sí? Que es la lista de recursos activos, pasivos y patrimonio. El estado de resultados, pero ahora, esto es bien importante, ¿ya? Este balance, ¿sí? Este es el balance general, es un estado que se dice estático. El estado de resultados es un estado dinámico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estático? El balance general te dice cuánto tienes, cuánto debes y cuánto es tuyo en un momento del tiempo. Entonces, ponte a pensar, Nair. Tú agarras y me dices, mira, Juan José, ¿qué te parece? Esta es la foto de mi chico hoy día. ¿Ha enflaquecido o ha engordado? Yo te voy a decir, ni idea, no lo conozco. ¿No ve? Entonces es estático, me está presentando la información tal como está ahorita. Si yo quisiera saber si he engordado o enflaquecido, ¿qué debería tener? ¿Cómo puedo hacer? Foto de antes. Claro, entonces yo obviamente voy a tener que hacer un flujo de caja que es un estado dinámico, pero el flujo de caja es la combinación del balance con el estado de resultados. Y lo difícil es eso, ¿no? Combinar un estado estático con un estado dinámico. Entonces, ¿cómo hago eso? Agarro y en vez de tener un balance, voy a tener 2 balances. Si me muestran 2 fotos, una de antes y una de después del chico, ya voy a poder saber si ha enflaquecido o ha engordado. Entonces yo voy a tener un balance en 0 y un balance en 1, y a través de las diferencias voy a convertir el balance en un estado dinámico. ¿Se entiende? Entonces, por eso hago las diferencias, ¿sí? En el balance. El estado de resultados ya es dinámico porque me dice del 1 de enero al 31 de diciembre y el acumulado. No me dice en un momento del tiempo, en un día, ¿no? Entonces, es ya un estado dinámico y entonces para poder generar un flujo de caja, yo voy a necesitar 2 balances y un estado de resultados. Y esto me va a dar un estado de flujo de caja. Entonces, lo mínimo que necesito para hacer un flujo son 2 balances y un estado de resultados. No puedo hacerlo de otra forma. ¿Ok? Bien. El tercer estado es el flujo de caja, que es básicamente la combinación de los anteriores 2. ¿Sí? El cuarto estado es el estado de evolución patrimonial, que me cuenta qué ha pasado con mi patrimonio. He dado dividendos, he recibido aportes, he hecho revalorizaciones técnicas, me ha afectado la inflación, no me ha afectado, cómo me ha afectado, etcétera, etcétera. Y el quinto estado, que es al que menos pelota le damos, son las notas a los estados financieros. ¿Sí?
Ahora, Andrea, ¿cuál de estos 5 estados financieros consideras que es el más importante? Si estamos hablando de decisiones y después de la explicación que nos acaba de dar, pienso que el flujo de caja para las decisiones financieras. Pero sin balance y sin estado de resultados no podemos hacer un flujo. Estos también son importantes. Aunque no crean, el estado más importante para mí es este. Las notas. ¿Qué pasa? Las notas son el diccionario que me permite entender cómo se han hecho las cosas, qué representa cada cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes un contador o un equipo de contadores en tu empresa, ¿sí? Este equipo tiene el poder de básicamente hacer lo que quiera con la plata de la empresa. ¿Sí? O sea, te puede tomar el pelo bien facilito. Entonces, ¿qué haces para que no te tome el pelo? Agarras y te contratas a unos ñatos que se llaman auditores. ¿Para qué? Para que hagan exactamente el mismo trabajo que ha hecho el contador y que lleguen a resultados más o menos similares. Y te van a sacar un laudo audital y te van a decir, sí, más o menos, está más o menos coherente. ¿No es cierto? Entonces, para poder llegar a esto, yo necesito saber la metodología que han utilizado y esta metodología y qué representa cada cuenta está reflejada en las notas. ¿Qué pasa en Bolivia? En Bolivia queremos cortar costos a toda costa. Entonces, las empresas pequeñas usualmente se contratan contadores externos, ¿sí? Que te cuestan 100, 200, 300, 1000 pesos, no sé. Pero si te contratas un contador de 300 bolivianos, eso es exactamente lo que vas a obtener. Un contador de 300 bolivianos. ¿Sí? Que va a tener las mismas notas técnicas para 20 empresas. Y vas a tener estados financieros que no te van a permitir hacer un análisis correcto. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con esto. ¿Ok? Entonces, ¿son perfectos los estados financieros? ¿O tienen limitaciones? ¿Será que la contabilidad es una ciencia exacta o no? Y la verdad es que no, tienen varias limitaciones, ¿sí? No es una ciencia exacta. Los estados financieros presentan las transacciones de acuerdo a las reglas particulares que se hayan aplicado. Si las reglas cambian, tus estados financieros también. Y créanme, cambian cada día. Si no, pregúntenle a los del Servicio de Impuestos Nacionales si no les gusta sacar resoluciones administrativas. Están expresados en unidades monetarias. En Bolivia no cambian, pero eso es capricho y posiblemente cambien en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si tenemos un tipo de cambio flotante, va a cambiar si representamos nuestros estados financieros en dólares, por ejemplo. Los estados financieros no representan el valor del negocio, sino el valor de los recursos y obligaciones cuantificables para el negocio y por ende no cuantifican cosas como recursos humanos, no cuantifican cosas como el valor de tu marca, tu cartera de clientes, ¿no? El renombre que tengas, qué sé yo. Y finalmente, los estados financieros se refieren a negocios en marcha y se basan en estimaciones personales. ¿Qué quiere decir esto? Los estados financieros se construyen a través de normativa, ¿sí? Y la normativa tiene que ser interpretada por alguien. Entonces, yo le puedo dar las mismas transacciones a 10 contadores distintos y tener 10 estados financieros distintos. Todos legales, todos bien, según las reglas. ¿Por qué? Porque han interpretado de 10 formas distintas. ¿Sí? Uno puede utilizar PEPS, el otro puede utilizar PPP, el otro puede utilizar no sé qué, el otro puede utilizar no sé cuánto, el otro puede declarar depreciaciones de tal forma, el otro de otra forma, y ahora con las NIFs, peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, no son una ciencia exacta y tienen limitaciones. Entonces, ¿cuál es más importante? Difícil de decir. ¿Por qué? Porque cada uno de estos estados financieros, y lo vamos a ver la próxima clase, está pues súper interconectado con el resto. Entonces, el balance tiene relaciones muy estrechas con el estado de resultados. O sea, el estado de resultados lleva a la utilidad neta al balance, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, básicamente todas las operaciones del estado de resultados terminan en caja. Cuentas por cobrar del balance están relacionadas con ingresos. Cuentas por pagar están relacionadas con inventarios, ¿no es cierto? Están relacionadas con costo de ventas, ¿no? Depreciación está relacionada con activo fijo. Entonces tenemos múltiples relaciones que pasan por ahí, ¿no? Y obviamente estos dos crean el flujo de efectivo y el flujo de efectivo alimenta cambios en patrimonio y cambios en el patrimonio alimenta el balance y todos ellos son explicados por las notas.
¿Sí? Entonces, difícil decir, sin embargo, vamos a ver a qué nivel de frustración nos lleva a resolver un caso sin notas. Y eso lo vamos a ver el miércoles. ¿Sí? Vamos a ver qué tan bonito había sido trabajar sin notas. Y bien, entonces un balance se ve más o menos así. Tengo un activo circulante, un activo no circulante, y esto es para mostrarles cómo debe ser financiado el tema, ¿no? Entonces, esto debe ir a financiar esto y estos dos deberían ir a financiar esto. ¿Sí? De otra forma, no estamos cumpliendo con calces y posiblemente estemos originando problemas para el futuro. Entonces, esto ya no les tengo que decir, ya lo dominan después de todas las clases que han pasado, que es un activo, básicamente los bienes y derechos de una empresa. Por ejemplo, efectivo, edificios, terrenos, computadoras, patentes, goodwill, etcétera, etcétera. Pasivos van a ser las deudas y compromisos. Y el patrimonio va a ser la diferencia entre ambos, que es básicamente la propiedad de los accionistas que se mantiene en la empresa. ¿Sí? La clasificación del activo no es ninguna novedad para nadie. Lo clasificamos en circulante cuando se mueve dentro de un año, en no circulante cuando el periodo de movimiento es mayor. Pasivo a corto plazo, pasivo corriente o pasivo circulante, igual cuando se mueve en menos de un año, sí, lo tenemos ahí. Por ejemplo, hay una cuenta bien interesante que es la porción corriente del pasivo a largo plazo. Si yo me presto $10,000 a 10 años, 1,000 de esos 10,000 tienen que ser para este año. Entonces voy a tener una porción de ese préstamo a largo plazo que debe ser registrada en el corto plazo, que se llama el PCPLP, ¿no? La porción corriente del préstamo a largo plazo. Y el pasivo de largo plazo, ¿no? Que va a ser básicamente el pasivo no circulante. La clasificación del capital va a estar en capital contribuido y capital ganado. Y vamos a ver lo que ya hemos visto, ¿no? El estado de resultados muestra básicamente la relación entre ingresos y egresos. Y un estado de resultados normal se ve más o menos de esta forma. Yo me acuerdo cuando estudiaba, decía, ¿por qué se complican tanto mis amigos contadores y auditores en presentar en un formato? A todos los ingresos le pongo más, a todos los gastos le pongo menos y me vale en qué orden lo pongo. Y en realidad vamos a ver que identificamos varios niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Y cuando tú ordenas las cosas es para poder identificar el problema. Si tú estás en un problema de números rojos en el nivel 1, ¿sí? Tu problema puede ser uno de dos. O no sabes poner precios y estás vendiendo más barato de lo que te cuesta, ¿sí? O tu proceso productivo es sumamente ineficiente. Entonces, ese es el problema, ¿sí? Si esto estuviera ok y más bien tienes problemas en el nivel 2, quiere decir, tu proceso productivo está bien, sabes poner precios, pero no somos muy buenos administrando. Gastamos demasiada plata en hacer que, en la logística de que esto funcione, en los gastos operativos, ¿sí? Somos buenos produciendo, pero somos medio bestias administrando, ¿sí? Si este más bien está bien y el problema es el EBT, tu utilidad antes de impuestos, ¿qué quiere decir? Estás trabajando para el banco, ¿sí? ¿Cuál es tu problema? Tu problema es de otra índole. Produces bien, administras bien, pero toda tu plata se la lleva el banco. ¿Por qué? Porque las condiciones de tus préstamos no son adecuadas. Posiblemente estés sobreendeudado, posiblemente estés financiando activos de largo plazo con cosas de corto plazo, posiblemente tus tasas sean muy altas, tienes que hacer una reingeniería y tu problema son tus fuentes de financiamiento y no tienen que ver con la operación de la empresa, sino con tus fuentes de financiamiento. ¿Sí? Entonces, el poder identificar en qué nivel estás fallando te va a dar lugar a poder tomar decisiones sobre la solución de la falla. Y por eso es importante seguir esto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿no ve? Bien. Voy a convertir de nuevo un cachito mi compu en tablet para mostrarles algo, que es con lo que quiero concluir el día de hoy. Entonces, si me permiten 2 segundos. ¿Qué dicen? ¿Me creen si les digo que en 5 minutos podemos ver flujos de caja? No, ¿no ve? Bueno, me van a tener que creer nomás. Ya. Entonces, si yo tengo una empresa y yo tengo
una empresa que se ve así. Tengo assets, debt and equity. Por si acaso, lo pongo con las iniciales en inglés, no por hacerme al gringo, sino porque la bibliografía está así, ¿ya? Assets, activo, debt, deuda o liabilities, y equity es patrimonio. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a imaginar una situación. Yo tengo una caja inicial, al empezar esta clase, de 100 bolivianos. Durante esta clase me pagan 50 bolivianos. Obviamente no he gastado nada. ¿Cuánto es mi caja final? 150. ¿Estamos de acuerdo? Si yo les digo cuánto dinero he producido durante esta clase, ¿cuánto sería? Esto. Que esto lo puedo encontrar como la diferencia entre la caja inicial y la caja final, ¿no es cierto? O también podría decir el cambio de caja. ¿Cuánto ha cambiado mi caja? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto qué es? El flujo de caja durante esta clase. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, ¿será que yo puedo decir A es igual a D más E o no puedo decir esto? Activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Sí o no? Si yo denoto A, si yo digo todos los activos, los voy a separar en dos cosas. En caja más todos los activos excepto caja. ¿Puedo hacer eso o no? Sí, ¿no es cierto? Simplemente reemplazo arriba y digo, entonces, caja más todos los otros activos tiene que ser igual a pasivo más patrimonio, ¿o no? ¿Sí? Ahora, si yo produzco un cambio en el lado izquierdo, tiene que haber un cambio equivalente en el lado derecho, ¿no es cierto? Si se incrementa mi activo en 100, mi pasivo y mi patrimonio se tienen que incrementar en 100, porque si no, mi balance no está balanceado, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un cambio, lo voy a denotar por delta, este triangulito, en caja más todos los otros activos, tiene que haber un cambio equivalente en pasivo y patrimonio. Por distribución yo puedo hacer entonces el cambio en caja más el cambio en todos los otros activos, excepto caja, tiene que ser igual al cambio en pasivo más el cambio en patrimonio. Y si yo llevo este a este lado, digo que el cambio en caja es igual a menos el cambio en activos, en todos los activos excepto caja, más el cambio en deuda, más el cambio en patrimonio. ¿Qué era cambio en caja? Listo, acabamos de terminar. Este es su flujo de caja. Amén. Esa es toda la fórmula que necesito. ¿Sí? Ahora, lo interesante de analizar son los signos. ¿Qué quiere decir que un cambio en activo sea negativo, un cambio en pasivo positivo y un cambio en patrimonio positivo? Quiere decir que si tú incrementas activos, para tu caja eso es negativo. Quiere decir que compras cosas. Entonces sale plata. En cambio, si incrementas tu pasivo, entra plata. Si incrementas tu patrimonio, entra plata. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos signos son sumamente importantes para poder decir qué es lo que estamos haciendo. Ahora, ustedes me dirán algo bien interesante. Oye, pero has hecho un flujo de caja solo con balance. ¿Y dónde está pues el estado de resultados? ¿Acaso el estado de resultados no está completamente inmerso acá a través de la utilidad neta? Ah, pero ustedes me dirán,
pero la utilidad neta tiene cosas que arreglar. Por ejemplo, le has restado depreciaciones y eso no había que restar. Esos ajustes los vamos a ver el día de mañana. Pero en esencia, quiero que se queden con esto. El flujo de caja va a ser igual a ¿qué? Menos cambios en activo, más cambios en pasivo, más cambios en patrimonio. Y ahí les pregunto, ¿conocen alguna empresa que no tenga cuentas fuera de esto? O perdón, que tenga cuentas fuera de esto. Todas las empresas tienen activo, pasivo y patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes hacer un flujo de caja de cualquier empresa. Más importante aún, si a este flujo de caja le sumas la caja inicial, ¿qué tienes como resultado? La caja final. Y te tiene que cuadrar. ¿Por qué? Porque si no te cuadra, y todo esto es matemáticamente correcto, todo esto es matemáticamente comprobable, ¿qué quiere decir cuando el flujo de caja no te cuadra? O que no has contemplado todas las cuentas, o que tu balance inicialmente no estaba balanceado. Tu balance no cuadraba. Entonces, mi pregunta es, ¿existe la posibilidad de que no te cuadre tu flujo? Y la respuesta es no. Siempre tiene que cuadrar la caja inicial más el flujo con la caja final. Siempre. ¿Por qué? Porque si no cuadra, o te has equivocado al hacer el flujo, o tienes un problema mayor, que tu contador no tiene un balance que iguale. ¿Sí? Bien. Eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. El día miércoles, lo que vamos a hacer es ya hacer un caso ejemplo y vamos a resolver un casito que es el caso Blacker, que es un caso bien interesante que lo quiero ver con ustedes, ¿sí? Pero bueno, no sé si tenemos preguntas. ¿No? Bien, de todas formas, lo voy a empezar a procesar el video ahorita. Demoro usualmente 2 a 3 horas el tema del Zoom y lo voy a subir a YouTube y el enlace lo voy a subir a plataforma. En caso de que tengan dudas o que quieran repasar, pueden ver el video. ¿Ok? Perfecto. Muchísimas gracias y bueno, creo que hemos cumplido con el tiempo. ¿Sí? Nos vemos el día miércoles. Muchas gracias por su atención. Gracias. El miércoles. Gracias, hasta el miércoles. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.